¿Alguna vez te han cuestionado la existencia de Jesús? ¿Algún amigo, familiar o compañero de trabajo te ha dicho que Jesús nunca existió o te ha pedido pruebas? Pues bien, la historia tiene mucho que decir al respecto. Hoy vamos a mostrar que la existencia de Jesús de Nazaret no es solo una cuestión de fe, está respaldada por registros históricos de fuentes judías, romanas y griegas, fuentes que, muchas veces, eran contrarias al cristianismo. Ven conmigo, tu fe está bien fundamentada. Nuestra primera evidencia proviene de un historiador judío llamado Flavio Josefo, quien vivió en el siglo I y escribió una obra monumental llamada Antigüedades Judías, alrededor del año 94 después de Cristo. Josefo no era cristiano, escribía para un público romano sin ningún interés en promover la fe cristiana, y aún así registró. Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo, fue apedreado por los ancianos del pueblo. Cuando un historiador judío, escribiendo para romanos, menciona a Jesús de pasada, eso significa que él era una figura reconocida mucho más allá del círculo de sus seguidores. Este es uno de los pasajes no cristianos más significativos sobre la existencia histórica de nuestro Señor. En la misma obra, Josefo describe directamente a Jesús. El pasaje, conocido como Testimonio Flaviano, afirma que Jesús era un hombre sabio, que realizó hechos extraordinarios, atrajo a judíos y gentiles, fue denunciado por líderes judíos y crucificado bajo Poncio Pilato. Es importante ser honestos. Parte del texto fue añadida posteriormente por escribas cristianos, pero la existencia de Jesús, su influencia y su crucifixión son consideradas auténticas por la mayoría de los historiadores. Las cartas del apóstol Pablo son las fuentes cristianas más antiguas que existen, escritas apenas 20 años después de la muerte de Jesús. Pablo nos dice que Jesús nació de una mujer, tuvo hermanos, fue crucificado, y que él mismo se encontró con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor, quienes estaban vivos mientras escribía. Las cartas de Pablo son un testimonio vivo de que la memoria de Jesús era reciente, concreta y verificable por quienes vivían en aquel tiempo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron compuestos entre los años 70 y 100 después de Cristo, basados en tradiciones orales anteriores, transmitidas en arameo, la lengua que el propio Jesús hablaba. Desde el punto de vista histórico, mencionan personajes verificables: Poncio Pilato, Herodes Antipas y el sumo sacerdote Caifás. Describen costumbres judías confirmadas por la arqueología. Sitúan a Jesús en lugares reales, conocidos hasta hoy. Y desde el punto de vista de la fe, son la palabra inspirada por Dios, transmitida por la Iglesia. Aquí se encuentran la razón y la fe. Lo que los evangelios narran es históricamente plausible y espiritualmente transformador. Hacia el año 111 después de Cristo, Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, escribió al emperador Trajano, relatando un problema administrativo. Había un grupo llamado cristianos que se negaba a adorar a los dioses romanos. Se reunían antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un dios, y morían por esta convicción sin dudar. Plinio no sabía mucho sobre Jesús, pero documentó, sin querer, algo hermoso, que menos de 80 años después de la muerte de nuestro Señor, había comunidades organizadas, extendidas por el Imperio Romano, dispuestas a morir por él. La sangre de los mártires, como decía Tertuliano, es semilla de cristianos. Luciano era un escritor griego del siglo II, famoso por sus sátiras, y no ocultaba su desprecio por el cristianismo. En sus textos, describe a los cristianos como personas que seguían a un sofista crucificado, muriendo por su fe con una dedicación que él consideraba absurda. Pero precisamente por ser un crítico sin ninguna agenda cristiana, su testimonio es valioso. Confirma que había un movimiento real, organizado, centrado en un hombre crucificado, y que sus seguidores enfrentaban la muerte con una paz que desconcertaba incluso a sus adversarios.
¿Cuántas veces el mundo no ha intentado ridiculizar nuestra fe y aún así ha seguido creciendo? Celso fue un filósofo griego que, hacia el año 175 después de Cristo, escribió un tratado entero para destruir el cristianismo llamado La Verdadera Doctrina. Acusó a Jesús de hechicería, cuestionó el nacimiento virginal y ridiculizó a sus seguidores. En ningún momento Celso dijo que Jesús no existió. Al contrario, propuso explicaciones alternativas para los hechos, lo que supone que la existencia de Jesús era innegable incluso para sus peores críticos. La Iglesia respondió a Celso a través de Orígenes, uno de los mayores intelectuales cristianos. Encontrado en Roma, en la colina palatina, y datado de finales del siglo I o inicios del siglo II, este grafiti muestra a un hombre crucificado con cabeza de burro, junto con la inscripción «Alexámenos adora a su Dios». Es una burla cruel hecha por alguien que se mofaba de un cristiano llamado Alexámenos, pero desde el punto de vista histórico, es una prueba material. Ya en ese tiempo, en Roma, los cristianos eran conocidos. Jesús era reconocido como aquel que había sido crucificado, y había alguien dispuesto a soportar el escarnio de sus compañeros por amarlo. Hacia el año 96 después de Cristo, San Clemente Romano, el cuarto papa de la historia, escribía a la comunidad de Corinto, tratando a Jesús como el fundador histórico y espiritual del movimiento cristiano, cuya tradición debía ser preservada y obedecida. Pocos años después, entre el 105 y el 110 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía escribió una serie de cartas mientras era conducido a Roma para ser martirizado. En ellas describió comunidades vivas, organizadas y fieles, y exhortó a los cristianos a permanecer unidos al obispo y a la enseñanza de Cristo. Varias evidencias, fuentes judías, romanas, griegas y cristianas, documentos escritos por personas que amaban a Jesús y por otras que no, y todos convergen en la misma conclusión. Si algún día alguien te desafía con la pregunta, ¿dónde están las pruebas?, ahora tienes la respuesta. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta el próximo video. Si este video fortaleció tu fe o te ayudó a responder a alguien, compártelo. Alguien en tu familia o entre tus amigos puede necesitar ver esto hoy. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Dios te bendiga.